Vamos a empezar viendo teoría de grafos y en esta clase lo que vamos a hacer es ver los conceptos que necesitamos para saber para afrontar este tema. O sea que va a ser una clase más de definiciones que necesitamos. Bien, en primer lugar, ¿qué es un grafo o mejor dicho, para qué se usan? Bueno, los grafos son vinculaciones entre puntos, podrían ser, que signifique, representarían ciertas cosas, y líneas que ahora le vamos a poner nombre. En este caso estoy indicando qué se vincula con qué y puesto en un contexto significarían ciertas cosas. Por ejemplo, si esta fuese una ciudad, todas representarían ciudades y estos trayectos, ¿sí? Por ejemplo, acá podría decir que para ir de la ciudad 1 a la ciudad 2 necesito recorrer 4 kilómetros y sin embargo para ir de la 1 a la 3 necesitaría recorrer 13 kilómetros o podría tomar otro camino y bueno, tratar de optimizar caminos. Entre eso sería lo que trata la teoría de grafos. Por ejemplo, también para vincular relaciones entre personas. Las líneas de subte, por ejemplo, están representadas de manera de grafos. Por ejemplo, redes en aparatos electrónicos. Bien, vamos a tener dos tipos de grafos, que son los orientados o dirigidos y los no orientados o no dirigidos. Vamos a empezar con grafos no orientados. Dado dos conjuntos, B y A, vamos a decir que un grafo no orientado es una terna B, A y una función phi, donde B es un conjunto de vértices o nodos, A es un conjunto de aristas y phi va a ser una función que se llama función de incidencia. Por ejemplo, acá tenemos un grafo. Notemos que B1, B2, B3, B4 y B5 es lo que vamos a llamar vértices. Y A1, A2, A3 en este caso son aristas. Ahora, ¿qué rol juega esta función de incidencia? Bueno, por ejemplo, decimos que phi de A1, ¿sí? Phi de esta arista, es la que vincula B1 con B2. ¿Sí? Entonces ahí decimos que B1 y B2 son incidentes mediante la arista A. Acá, por ejemplo, tenemos escrito A1 incide en B1 y B2. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá tenemos lo mismo. ¿Sí? Copié tres veces lo mismo. Acá lo que quise poner es A2 2 incide en B3 y B2. ¿Sí? Y A3, sería acá, incide en B3 y B4. ¿Sí? Fíjense que en B5 no incide ninguna arista. Acá tenemos otro ejemplo de un grafo. ¿Sí? Y vamos a empezar a partir de este grafo a definir algunos conceptos que van a servir para cualquier tipo de grafo. Vamos a decir que un vértice es aislado si ninguna arista incide en él. Por ejemplo, acá B6 es un vértice aislado. Dos vértices son adyacentes cuando una arista los tiene por extremos. Por ejemplo, B1 y B2 son adyacentes. B2 y B3 son adyacentes porque A3 los tiene por extremo, también A2. ¿Sí? Pero B1 y B5 no son adyacentes porque no hay ninguna arista entre ellos. ¿Puedo llegar de B1 a B5? Sí, haciendo este recorrido, que ahora después vamos a ver caminos. Pero entre ellos no hay una arista que los una. Entonces estos dos vértices no inciden. Un bucle o lazo es una arista cuyos extremos coinciden. Por ejemplo, acá A7 es un bucle. ¿Sí? Decimos que el extremo, los extremos son el mismo B5. ¿Sí? Empieza en B5, hace un bucle, termina en B5. Y dos aristas van a ser paralelas si tienen los mismos extremos. ¿Sí? Por ejemplo, A2 y A3. ¿Sí? Sus extremos son B2 y B3. ¿Sí? Estas dos aristas son paralelas. Son las únicas aristas paralelas en todo este grafo.
Un grafo G es simple si no tiene aristas paralelas ni bucles. ¿Sí? Este grafo de recién no es simple porque tiene arista paralela y bucle. ¿Sí? El grafo anterior, este grafo, es un grafo simple. No tiene ni aristas paralelas ni bucles. Bien. Ahí tenemos lo que dije recién. Y este grafo que está acá no es simple. El grado de un vértice, este es un concepto muy importante porque lo vamos a usar mucho. El grado de un vértice en un grafo no orientado, importante, no orientado, es la cantidad de aristas que inciden en él y los bucles se cuentan dobles. Por ejemplo, acá vemos que el grado de B1, ¿cuántas aristas inciden en B1? Solo a 1. Entonces el grado de B1 es 1. El grado de B2 es 4, porque si se fijan en B2, ¿quién incide? A1, A2, A3 y A4. ¿Sí? Similar va a pasar con B3. Ahora, B4, de nuevo 1. B5, y acá viene lo de los bucles. ¿Cuántas aristas inciden en B5? A5, A6. Y el bucle, pero el bucle se cuenta doble. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 aristas. En B6 claramente ninguna arista incide, entonces decimos que el grado es 0. Entonces ahora viene una definición de lo que es un vértice pendiente o colgante. Hoja. Hoja no se usa mucho, le decimos vértice colgante. Si su grado es 1. Acá tenemos dos vértices que son colgantes. B1 y B4. El grado es 1. Se puede ver a simple vista que es colgante, pero como definición es cuando el grado es 1. Bueno, y acá viene un teorema que muchas veces se lo conoce como el teorema de apretón de manos. Dice que la suma de los grados de los vértices en un grafo no orientado es igual al doble del cardinal del conjunto de aristas. Escrito matemáticamente, la suma de los vértices, que va de los vértices, del grado, es igual a 2 veces el cardinal de la cantidad de aristas. A ver, por ejemplo, acá ¿qué tenemos? Tenemos que, habíamos dicho antes, sumemos los grados. Este tiene grado 1, grado 4, o sea que ya tenemos 5. Grado 4 también, lo tenemos escrito en el anterior, veámoslo. Los grados de cada vértice están acá. Toda esta suma nos da 8, 9, 10, 14. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuántas aristas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que 2 por 7 es 14, justamente la suma de los grados. Acá, por ejemplo, veamos. Voy a sumar los grados de los vértices. 1. El grado de este es 2, ya tengo 3. 4, 5. 6. ¿Sí? La suma de los grados de los vértices es 6. Ahora, ¿cuántas aristas tengo? 1, 2, 3. 3 por 2, 6. ¿Sí? Se cumple el teorema. Bien, dado un grafo, vamos a decir que un grafo parcial es otro grafo que se obtiene a partir del anterior, ¿sí? En donde se mantienen los vértices y se sacan algunas aristas, o todas. Por ejemplo, este es el grafo anterior y este es un grafo parcial. Fíjense que lo que hicimos es, todos los vértices están, pero ¿qué retiramos? Retiramos esta arista, retiramos esta arista. No, esta arista no. Esta arista no la retiramos. Esta es la que retiramos. Retiramos el bucle. ¿Sí? Y retiramos esta arista. ¿Sí? Se obtiene este grafo de acá. Este grafo es un grafo parcial. Importante de un grafo parcial, los vértices se mantienen. Bien. Vamos a llamar subgrafo de G a otro grafo que se obtiene sacando tanto vértices como aristas. ¿Sí? Acá tenemos un subgrafo del anterior. Fíjense que acá, además de sacar las mismas aristas de antes, sacamos unos vértices. Retiramos el vértice 4, retiramos el vértice 6.
¿sí? Esto es un subgrafo. En grafos orientados, algunas cosas cambian y algunas se mantienen. Primero y principal, en la definición todo sigue igual excepto la función de incidencia. Primero, tenemos una terna, vértice, arista, función de incidencia. A las aristas, cuando es orientado, se le puede decir también arcos. Y la función de incidencia ahora es una función que va de A a un par ordenado. ¿Por qué? Porque en un grafo orientado, tienen orden los vértices. Voy a tener un vértice de partida y un vértice de llegada. Ejemplo, acá tenemos un grafo que es orientado. Fíjense que si bien B1 y B2 están conectados, yo puedo ir de B1 a B2, pero no puedo ir de B2 a B1. ¿Sí? Tienen un orden. Antes los escribíamos con llaves porque no importaba el orden. Ahora con paréntesis indicamos que tenemos un orden. Fíjense que phi de U, de esta arista, es B1, B2. Pero no es B2, B1. Es desde donde salgo hasta donde llego. ¿Sí? Y decimos que U incide ya no en B y en B1 y en B2. Decimos que U incide de B1 a B2. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo quiero decir, mirar la arista C. La arista C incide como de B2 a B4. ¿Está bien? Acá hay que tener en cuenta el recorrido. B1 se va a llamar, en este ejemplo, ¿no? Acá, B1 se va a llamar origen. Y B2 va a ser el destino. O el final. Volvemos a analizar algunos nombres. Vamos a decir que dos aristas son paralelas si tienen el mismo origen y destino. Ojo acá, no es igual que antes, porque por ejemplo, acá W y C son aristas paralelas porque ambas, W y C, salen de B2 y llegan a B4. ¿Sí? Pero no puedo decir que W sea paralela a D, porque W va de B2 a B4 y sin embargo D va de B4 a B2. ¿Sí? Acá importa el origen y el destino. Pero sí vamos a decir que dos aristas son antiparalelas cuando el origen de una es el destino de la otra. Por ejemplo, W y D son antiparalelas. C y D también son antiparalelas. ¿Sí? Fíjense que W va así y D va así. ¿Está bien? Tienen B1, B2 y B4. ¿Sí? Son origen y destino, pero en el caso de W tengo origen B2, destino B4. Y en el caso de D tengo origen B4, destino B2. En un grafo dirigido el concepto de grado cambia. ¿Sí? Vamos a decir que el grado interior de un vértice es el número de aristas que llegan a él. Y el grado exterior es el número de aristas que salen de él. Por ejemplo, dijimos que el grado interior, número de aristas que llegan. Y el grado exterior, número de aristas que salen. Fíjense, por ejemplo, agarramos B2. ¿Sí? El grado exterior de B2 son las que salen de él. Entonces, ¿qué tenemos? Sale de él W y C. Entonces el grado es 2. El grado interior de B2 son las que llegan a él. A ver, ¿quiénes llegan a B2? U llega a B2, B llega a B2, D llega a B2. Entonces, 3. Hay una propiedad que dice que la suma de los grados interiores de los vértices de un grafo es igual a la suma de los grados exteriores de los vértices de un grafo y es igual a la cantidad de aristas. Esta propiedad verifíquenla con el grafo anterior. Un grafo es simple, ¿sí? Un grafo simple, no dirigido, ¿sí? Ahora volvemos a no dirigidos y ahora vamos a empezar a mezclar dirigidos con no dirigidos. Lo vamos a aclarar, por supuesto. Tenemos un grafo
simple, no dirigido, ¿qué significaba simple? Ni bucle ni arista. Y n un número natural, vamos a decir grafo completo de n vértices, y lo simbolizamos como el k sub n, si hay una arista entre cada par de vértices distintos. Ejemplo, en general en grafos son mucho más fáciles las cosas entenderlas viendo un gráfico que con la definición. Fíjense, este grafo que está acá es el grafo k sub 3. ¿Por qué? Tengo 3 vértices y todos están conectados entre ellos. Ahora, este grafo es el k sub 5. Tengo 5 vértices y fíjense que todos se conectan entre ellos. Básicamente yo puedo agarrar un vértice y de alguna forma puedo llegar a todos los demás con una sola arista. ¿Sí? Puedo ir a este, puedo ir a este, puedo ir a este y puedo ir a este. Y así con todos. ¿Sí? Todos los vértices están conectados, pero con una sola arista. Vamos a decir que un grafo es ponderado cuando las aristas se les asigna un valor. ¿Sí? Ese valor lo vamos a llamar peso. Por ejemplo, en este grafo estamos diciendo que esta arista tiene un peso de 5. Cuando esto represente algo, vamos a decir que, por ejemplo, ir de acá a acá puede salir $5. Puede haber una distancia de 5. Según el contexto, algo va a representar este número. Podría ser negativo este número, que se usa mucho cuando estamos utilizando grafos para hablar de cuestiones monetarias, como que algo me genere pérdida. Bien, cadenas y ciclos en grafos no orientados. Supongamos que tenemos este grafo de acá. Vamos a decir que una cadena es una sucesión finita de aristas en la que cada una de las intermedias comparte un vértice con la anterior y el otro con la siguiente. Repito, más fácil verlo que entender la definición. Fíjense, una cadena, por ejemplo, sería esta. B2 a B1, B1 a B3, B3 a B4. ¿Sí? Fíjense que puedo nombrarlos por las aristas. Digo, esta cadena, ¿qué cadena sería? A1, A2, A8, A3. ¿Sí? A1, A2, A8, A3 es una cadena. ¿Está bien? Se puede escribir esto muchas veces, a veces es más visual. ¿Qué estoy diciendo acá? Que voy de B2 a B1 con la arista A1. De B1, pasando por la arista A2, voy a B3. Pasando por la arista A8, voy a B4 y así sucesivamente. Y en el caso de que el grafo sea simple, o sea que no tengo ni bucles ni aristas paralelas, podremos escribir directamente los vértices. Fíjense, esto que tenemos acá, B2, B1, B3, B4, B5. B2, B1, B3, B4, B5. ¿Sí? Pero eso solamente si el grafo es simple, porque si por ejemplo acá tuviese aristas paralelas, tuviese otra arista más acá, yo tengo que indicar por qué arista voy. Pero si es simple solamente tengo una arista para ir. Una cadena es simple si no se repiten vértices. ¿Sí? Por ejemplo, esta cadena es simple, no hay ninguna repetición de vértices. Un ciclo es una cadena que es cerrada. ¿Sí? Por ejemplo, A1, A2, A8, A7, A5, A4. Fíjense que es una cadena que es cerrada. Es decir, este vértice que está acá, que es donde arranqué, también es donde terminé. ¿Sí? Esa cadena es cerrada. Fíjense que hay repetición de vértices acá. Podría no haberla, en este caso la hay. Esa cadena cerrada le llamamos ciclo en un grafo no orientado. La longitud de una cadena es la cantidad de aristas que la componen. Por ejemplo, este ciclo tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La longitud de esta cadena, o sea, todo ciclo es una cadena, ¿no? Es 6. Fíjense que esta cadena no es simple, porque el vértice B3 lo estoy repitiendo. Hago de acá a acá, de acá a acá, ya pasé por B3. Vuelvo acá, acá, y cuando vengo acá vuelvo a pasar por B3.
lo estoy repitiendo. No es simple este camino, esta cadena. En grafos orientados utilizamos las palabras caminos y circuitos. Tenemos un grafo dirigido, un camino es una cadena bien orientada. Eso es importante. A un camino, si el grafo es orientado, tengo que darle importancia a la orientación de las aristas. Por ejemplo, U, B, W es un camino. Fíjense que si estoy en A, puedo ir a B, pero de B no puedo ir a A. ¿Sí? Respeto la orientación. Un circuito es un camino cerrado. Por ejemplo, BWA. Fíjense, estoy acá, arranco en B, BWA. Esto es un circuito. Si por ejemplo estamos en F, como una observación, estoy parado acá, fíjense que no se puede formar un circuito, porque si estamos acá en F, yo puedo hacer esto, ahora esto, pero una vez que llegué acá, no lo puedo cerrar, porque la dirección de esto es para acá. ¿Sí? O sea que no de todos los vértices podría armar un circuito. Conexión en grafos. Un grafo es conexo. Esto vale tanto para grafos orientados y no orientados. Después vamos a hacer una diferenciación. Un grafo es conexo cuando para todo par de vértices existe una cadena que los une. Fíjense. Este grafo es conexo. ¿Por qué? Porque pare donde me pare, yo podría llegar a otro vértice con una cadena. Por ejemplo, me paro en el vértice A y quiero llegar al vértice E. Haría esto, haría F, G, I y llegué al vértice E. Bueno, eso lo podría hacer con cualquiera que se me antoje. ¿Sí? En cualquier vértice donde me paro puedo llegar a otro recorriendo una cadena. Esto es conexo. Este grafo no es conexo. Porque, por ejemplo, si estoy parado en el vértice F, no puedo llegar por medio de una cadena a todos los vértices. A J no puedo llegar. ¿Sí? Entonces, este grafo no es conexo. Decimos que no conexo o inconexo. Cada subgrafo maximal conexo del grafo se llama componente conexa. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Fíjense, el primero tiene una componente conexa y el segundo tiene dos componentes conexas. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, podría llegar a qué vértices mediante una cadena, tanto a G como a H. ¿Sí? O sea, todo esto está conectado y esto está conectado, pero esto y esto no. Entonces, ¿cuántas componentes conexas tengo? Dos, estas dos. En cambio acá tengo una sola componente conexa. Puedo llegar desde cualquier vértice a cualquier vértice. Ahora, un grafo dirigido, esto sí es para dirigidos en particular, es fuertemente conexo cuando desde cualquier vértice parte un camino que llega a los restantes. Por ejemplo, este grafo de acá es fuertemente conexo. ¿Por qué? Porque en cualquier vértice que me paro, puedo llegar por medio de un camino a cualquier otro. Ejemplo, elegimos pararnos en C. ¿Sí? Puedo llegar a cualquier vértice. Por ejemplo, quiero llegar a A. Sí, puedo llegar a A. Así, así, así y llegué a A. ¿Está bien? Y eso puede pasar con cualquier vértice donde estemos. Sin embargo, este grafo no es fuertemente conexo. A ver, por ejemplo, si nos paramos en G y quiero llegar a F, ¿sí? No puedo, porque hago este recorrido y cuando llegué acá no puedo seguir. Entonces no es fuertemente conexo, pero sí es conexo, ¿sí? Porque en conexo lo único que quiero es que estén conectados los vértices. Entonces, este grafo es conexo pero no fuertemente conexo. Este grafo es fuertemente conexo. Si un grafo fuertemente conexo es conexo. Los grafos se pueden representar mediante matrices. Bien, tenemos varias matrices.
En primer lugar, vamos a definir la matriz de adyacencia, booleana. A ver, booleana es que va a tener solamente ceros y unos. Una matriz es una matriz cuadrada donde cada fila y columna va a representar un vértice. Si el grafo es no orientado, vamos a colocar un 1 si existe una arista que incide en los vértices que estamos teniendo en cuenta. Y en el caso contrario, un 0. Ahora, si el grafo es orientado, vamos a colocar un 1 si hay una arista desde el vértice de la fila hasta otro, que es el de la columna. ¿Sí? Desde hasta. Ahí iría un 1. Y en el caso contrario vamos a colocar un 0. Un ejemplo se va a entender mejor. Fíjense, tenemos este gráfico. Tenemos 4 vértices. Entonces va a ser una matriz de 4 por 4, donde el orden va a ser este. Esto no se escribe, ¿sí? Lo coloco para que lo vean acá. B1, B2, B3, B4. Y acá B1, B2, B3, B4. Coloco los vértices. Y ahora miro. Por ejemplo, B1, en primer lugar, B1 con B1 no está vinculado. Para poder poner un 1 acá, en la diagonal, tendría que haber un bucle. ¿Sí? Como no hay ningún bucle, ya sabemos que la diagonal va a ser de ceros. Y ahora miro, por ejemplo, siempre cuento fila, columna. A ver, por ejemplo, B1 con B2. B1 con B2. Están conectados por una arista. Hay una arista entre B1 y B2. Y a ver, entre B1 y B2 hay una arista. En realidad hay dos, pero no importa. ¿Hay una arista? Sí, entonces coloco un 1. Entre B1 y B3, entre B1 y B3 no hay una arista. Entonces coloco un 0. ¿Sí? Y así armo toda la matriz. Ejemplo, entre B3 y B4, ¿hay una arista? ¿De B3 a B4? No. ¿Sí? Ahora, y fíjense que B4 no se conecta con nadie, entonces toda esta fila va a ser de ceros y esta va a ser de ceros. Fíjense que esta matriz va a ser cuadrada. Y eso ya lo dijimos, y también va a ser simétrica. ¿Por qué? Porque decir que B1 se conecta con B2 es lo mismo que decir que B2 con B1. ¿Sí? Entonces esta matriz es simétrica. Ahora, en un grafo dirigido, la simetría se va a perder. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? A ver, ejemplo, este 1, ¿qué sería? B2, B1 con B2. B1, B2. B1 con B2. ¿Por qué colocamos un 1? Porque hay una arista que va de B1 a B2. ¿Sí? Fila, columna. Desde la fila hasta la columna. Por ejemplo, este 0, ¿qué representaría? B3 a B3. No hay un bucle, o sea que no. ¿Qué representaría esto? B4 a B3. De B4 a B3 hay una arista. En realidad hay dos, pero no importa. Hay una que va de B4 a B3. Colocamos un 1. Pero no hay ninguna que vaya de B3 a B4. A ver, veamos. De B3 a B4, 0. ¿Sí? Bien. Tenemos también matriz de adyacencia no booleana, que es exactamente igual que la booleana, solamente que vamos a colocar la cantidad de aristas que tenemos. Entonces, sigue siendo cuadrada, todo igual, pero coloco la cantidad de aristas. Fíjense que esto que es, por ejemplo, B1, B2. B1 y B2, ¿cuántas aristas hay entre B1 y B2? Hay 2. Entonces coloco el 2. ¿Sí? Ahora, entre B2 y B3 hay una sola arista. Entre B2 y B3, entonces colocamos un 1. Y acá exactamente igual. Una matriz de incidencia ya no tiene por qué ser cuadrada, y es una matriz donde las filas representan vértices y las columnas aristas. En los grafos no orientados vamos a poner un 1 si la arista incide en ese vértice. Y en los grafos orientados vamos a poner un 1 si la arista incide desde ese vértice. Un -1 si la arista incide en ese vértice. Y 0 en el caso que no incida. Veámoslo con un ejemplo. Matriz de incidencia.
¿Qué representan estos? Esto representaba la cantidad de vértices. Tengo B1, B2, B3, B4. Y esto representaba las aristas. A1, A2, A3, porque tenemos 3 aristas. A ver, por ejemplo, B2, A3. ¿Sí? De B2 con A3. Y A3 justamente incide en B2. Entonces colocamos un 1. Por ejemplo, acá, B3, A2. B3, A2. ¿Esta arista incide en este vértice? No, entonces un 0. Ahora acá, ya cambiaba. ¿Sí? Fíjense, ejemplo. B2 y acá tenemos la que sería la arista A2. En B2, A2 pusimos un -1. ¿Por qué? Porque en B2 la arista A2 llega. Entonces va un -1. ¿Sí? Ahora, en B3A2, B3A2 va un 1. ¿Por qué? Porque la arista sale, esa arista. ¿Sí? Si llega a -1, si sale 1, y si no hay contacto entre ese vértice y esa arista, 0. Fíjense que en la anterior, en la adyacencia, lo que teníamos era cómo se relacionaban el vértice y entre los vértices. Y en la matriz de incidencia tenemos una relación entre vértices y aristas. Ahora tenemos lo que llamamos matriz latina. La matriz latina da mucha información, pero es de un armado un poco más, no sé si difícil, pero más cargado. Entonces quizá lo que uno trata de hacer es optimizar la información, y la matriz latina me da mucha información pero no la optimiza tanto. Es una matriz cuadrada, ¿sí? Donde vamos a colocar la matriz cuadrada de vértices y vamos a colocar directamente el nombre de la arista que incide en esos vértices. Miren, ejemplo. Acá que tenemos, es una matriz cuadrada. Acuérdense, vértices en filas, vértices en las columnas. Acá que tendríamos, por ejemplo, este sería el vértice 2, el vértice 1. ¿Cómo se relacionan el vértice 2 y el vértice 1? El vértice 2 y el vértice 1 se relacionan con dos aristas, A1 y A2. Bueno, las colocamos las dos. ¿Sí? Por ejemplo, el vértice 2 y el vértice 3. ¿Cómo se relacionan? B2, B3 con una arista, A3, la colocamos. ¿Sí? Y el vértice, estos son vacíos, ¿eh? El vértice B2 con el vértice B4. ¿Cómo se relaciona B2 con B4? Con ninguna arista, entonces vacío. ¿Sí? En cambio, acá, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, tenemos B1, B2. B1, B2. ¿Hay una arista que va de B1 a B2? Sí, entonces la coloco. Pero no hay ninguna arista que vaya de B2 a B1. Entonces fíjense que justamente en B2, B1 colocamos vacío. ¿Sí? Porque no hay ninguna arista desde B2 hasta B1. Las aristas que colocamos son desde hasta. Desde el vértice que está en la fila hasta el vértice que está en la columna. Bien, con esto terminamos las definiciones de la clase de hoy.